El siglo XX, hermanos, fue un siglo de descubrimientos importantes. Uno de ellos fue la exploración de las profundidades oceánicas. En siglos anteriores no había manera de entrar a lo profundo del mar porque el hombre no tenía la tecnología de hacerlo. Hombres habían soñado con eso, como Julio Verne y sus leguas de viaje submarino, pero no había sido posible hasta que hubo la tecnología para poder explorar las profundidades marinas. El hombre por siglos no supo, y todavía no sabe del todo, qué es lo que hay ahí abajo. Y a muchos de nosotros sin duda nos causa también incógnita, pero cuando nos acercamos a las orillas del mar y nos empezamos a meter, algunos atrevidos que empiezan a nadar y ahí con las olas y ya no sienten el fondo, pero ahí siguen, ¿verdad? Y se meten un poco más. Tarde o temprano el miedo a lo desconocido, ¿qué hace que hagamos? Nos regresamos. Mejor. No podemos ver qué hay ahí abajo, no sabemos qué hay ahí abajo. Y se ha profundizado bastante, no lo suficiente, pero se ha profundizado bastante, aunque es muy difícil por la presión del agua, que llega a ser tremendamente grande, a mayor profundidad, claro. Y cosas que no se sabían o no se conocían se han descubierto. Animales que no se sabía se han descubierto, incluso algunos de ellos con luz propia. Plantas que no se habían descubierto se han descubierto. Y aún hay mucho por explorar. Así como hay profundidades en el mar, hermanos, que ignoramos, que es difícil de llegar, y donde tal vez hay cosas que ni nos imaginamos, también hay profundidades en nuestro corazón. Hay profundidades insondables en el corazón humano, más profundas que el mar más profundo. La Biblia lo describe de una forma muy gráfica. Mire estos 3 versículos, acompáñame. Proverbios, marque Lucas, y acompáñenme a Proverbios. Proverbios 20. Dice: Proverbios 25. ¿Me acompaña? Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Dice, como aguas profundas es el consejo, las intenciones de cada quien, los pensamientos, los designios de la persona. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. ¿Qué tan profundo puede ser la mente, el corazón humano? Que la Biblia lo compara como aguas profundas. Versículo 27. 20:27. Dice, ¿me acompaña? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña ¿qué? O sea que quiere decir que en el corazón hay profundidades. Y Proverbios 25 declara esta realidad. 25:3. Escúchelo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Para la altura de los cielos, y qué si son altos, ¿verdad?
Después de nuestra atmósfera sigue el universo y su inmensidad, para la profundidad de la tierra, y luego nos remite al ser humano. Y para el corazón de los reyes, ¿no hay qué? ¿Qué es lo que está dentro de nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? A ver, el del corazón de la persona que está a tu lado, ¿lo conoces bien? Yo digo conocer a mi esposa bastante bien, pero hay profundidades en su corazón que yo ignoro. Porque cada quien sabemos lo que hemos vivido y tenemos nuestras ideas ahí adentro y dialogamos con nosotros mismos y guardamos muchos recuerdos. Y hay pensamientos o intenciones ahí metidas que nadie sabe. Por eso es importante que nosotros evaluemos cómo está nuestro corazón, porque es tan profundo. Y me regreso al versículo 27 de Proverbios 20, donde dice que hay una persona que sí puede investigar nuestro corazón y ayudarnos a saber qué hay ahí. ¿Quién es? Jehová. Lea otra vez el versículo 27 de Proverbios 20. ¿Qué dice? Lámpara de Jehová, dice, es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y Dios conoce los pensamientos de los hombres, dice la Biblia también en otro pasaje. Dios conoce las intenciones del corazón, así que Dios nos puede ayudar para saber cómo está nuestro corazón. Y esa es la pregunta que quiero contestar. ¿Cómo podemos evaluar estas profundidades, que son profundidades? De manera que hay cosas muy complejas y complicadas adentro de nosotros y que nos llevan a actuar como actuamos, a hablar como hablamos, a pensar como pensamos, y que a veces la gente se nos queda viendo y nos dice: no te entiendo. No te entiendo. Trato y no te entiendo. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no aprendes de esto? No te entiendo. ¿Cómo podemos saber cómo se encuentra nuestro corazón? Jesucristo, en esta importante porción de Lucas 6, nos da la clave. Este principio que les voy a enseñar, hermanos, de la palabra de Dios, es un principio básico de salud espiritual y de salud emocional. Lo que vamos a ver hoy puede cambiar tu vida. Tu salud emocional y tu salud espiritual pueden empezar a ser mejores. Porque este principio lo dijo el Maestro de Maestros, Jesucristo, en su sabiduría divina superior a la nuestra. Y es importante que lo estudiemos para que realmente, si queremos, realmente podamos cambiar, mejorar y cuidar nuestro corazón. Mire, tan sencillo como esto. La vez pasada les pedí que apuntaran en una hojita 3 versículos. ¿Los trae? Sáquelos. 3 porciones. Y esas porciones que hablan de que necesitamos atender primero nuestra vida, contienen 3 preceptos importantes que yo no voy a volver a repetir. Está en el mensaje anterior. 3 preceptos importantes que nos indican que primero hay que atender nuestra propia vida antes de intentar corregir y ayudar a otros. Y usted puede ver que es una hojita común y corriente.
La que le acabo de entregar es una hoja blanca reciclada. Levántela, por favor. ¿Qué tiene de especial esa hoja? Nada. Ahí hay algunos apuntes de cursos anteriores allá atrás. Si le toca algo, pues aprovéchelo. Léalo. ¿Pero qué tiene de especial esta hoja? Nada. Pero a veces sucede que cuando nos proponemos ser mejores, aprender algo, no lo sé, cambiar, mejorar, en fin, pensamos que las cosas en sí mismas nos van a ayudar, nos van a hacer mejores. Me acuerdo que cuando yo entré a la secundaria y abrí mis libros, ¿verdad? Y mis cuadernos, tienen un olor de conocimiento, ¿verdad? Tienen un olor muy peculiar, particular. Y llega el momento en que como que por dentro sientes y dices, ¡ay! Como que cargas tus libros y ya sé más. ¿Y es verdad? No, ¿verdad? Como el sentimiento que algunos, ¿verdad?, tienen cuando compran su primer celular, ¿verdad? Su primer smartphone, como ya se les llama, ¿verdad? Su primer teléfono inteligente, ¿verdad? Y lo compran y dicen, ahora sí voy a chambear duro, ¿verdad? Esto como que, no sé, de alguna forma lo relaciona uno con que ya diste un pasito más adelante y ya vas a trabajar mejor y vas a ser más productivo y ya, ¿verdad? Aquí tengo con qué. Y ya por tenerlo sucede eso, ¿eh? Bueno, la mercadotecnia nos vende esa idea, que por tener una casa así tendrás una familia bonita como la que sale en los espectaculares, que por tener una casa allá tendrás la paz que te da el estar en contacto con la naturaleza, ¿verdad? Te venden esa idea, pero uno también a veces, a sí mismo, uno como que siente, ¿no? Ya tengo esto, ya voy a ser, ya soy todo un profesionista. Y no es así. Es que la clave, hermanos, recuérdenlo, no está en las cosas. Una hojita tan sencilla como esta, con esos versículos de la palabra de Dios, aplicados a mi vida, creídos por mí y aplicados por la ayuda de Dios a mi vida, eso es lo que puede cambiar tu vida. Esa hoja reciclada que tienes ahí, si tú anotas los versículos que vamos a estudiar y tú los aplicas a tu vida, te va a hacer más provecho que un celular, una televisión que puedas tener a tu persona, porque no son las cosas, es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Es la información bíblica, lo que Dios ha dicho, lo que puede cambiar mi vida. Jesucristo lo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y que la transformación de nuestro entendimiento es lo que nos lleva a comprender la voluntad de Dios. Por eso yo te invito hoy, en esa hojita tan sencilla que te di, apunta los siguientes versículos como ejercicio que vamos a estar apuntando. Versículo 43. Lucas 6:43. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Apunta ese versículo primero. Y al apuntarlo, medítalo unos instantes. Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.
¿Listos? Los que apuntan rápido como yo, ya lo lograron. Los que se adornan, lo esperamos media hora para que... Dice el versículo, léalo conmigo, por favor. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo. Empecemos explicando este precepto para la sanidad emocional, espiritual, moral de nuestro corazón, para la evaluación de nuestra vida. Aquí Jesucristo está utilizando la metáfora de un árbol. Un árbol bueno o malo se conoce por el fruto que da. No es por su apariencia que los árboles son buenos o malos. Hay árboles que se parecen mucho entre sí. Tampoco es por su altura que un árbol es bueno o malo. La altura de un árbol no es indicativa de esto, porque hay árboles altos que dan malos frutos o frutos que no sirven. Un árbol tampoco se distingue si es bueno o malo por su follaje. Hay árboles cuyo follaje es abundante, sirven para sombra, pero su fruto no sirve. ¿Qué tipo de fruto puede dar un árbol? Un árbol, dice aquí, puede dar buen fruto o mal fruto. Y aquí nos ayuda mucho ir al idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento originalmente, porque el griego es más amplio como idioma. Cuando dice aquí malos frutos, usa la palabra griega sapros, que se refiere a frutos podridos, corrompidos o de calidad deficiente, inadecuados para su uso. Es ese fruto que no sirve, es aquel fruto de mala calidad. El árbol malo, hermanos, amigos, da frutos de calidad deficiente, corrompidos, que no pueden usarse. ¿Ha intentado agarrar el fruto de uno de esos árboles y masticarlo? Pues no lo hacemos, ¿por qué? Por miedo, no va a hacer daño, ¿verdad? Y cuando alguien nos dice, no, este sí se puede comer, aún así como que nomás lo vemos y, ¿verdad? No nos animamos hasta que la persona ya se lo come, bueno, como que vemos, sí, ya se lo comió, pues yo también, pero luego sucede que es muy amargo, muy ácido, lo desechamos. Dice la Biblia que un fruto de un árbol malo no sirve, es de mala calidad. En cambio, cuando nos dice que el árbol bueno, el buen árbol, está utilizando una palabra griega que es kalos, y se refiere a un fruto bueno, intrínsecamente bueno, que es de buena calidad, bueno para comer. El árbol bueno da frutos de calidad, buenos para comer. Jesucristo aquí está empezando a usar esta metáfora. Primer paso. Segundo, versículo 44. Anote el 44. Por favor. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Vaya meditando en cada uno de estos preceptos. Vamos juntándolos para encontrar entonces la enseñanza principal. ¿Me acompaña a leer el 44, por favor? Que anotó en su hoja. Porque cada árbol se conoce por su fruto.
pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. Es obvio, ¿verdad? Jesús enseñaba con tanta sencillez y a la vez con tanta profundidad. La clase de árbol, hermanos, bueno o malo, está determinada por el fruto que da. Esto es inevitable, pues forma parte de la naturaleza de dicho árbol. Puede ser muy parecido a otro, ese árbol. Puede ser muy alto y tener un gran follaje, espléndido, pero la prueba final de que ese árbol es un árbol bueno o malo está en lo que produce. ¿Leemos otra vez esto? La prueba final que nos dice si ese árbol es bueno o malo, Jesucristo está señalando eso. Cada árbol se conoce por su fruto. Lo que produce ese árbol es lo que señala si es bueno o malo, no si está bonito, si está muy fuerte, si está muy alto. No. Hay árboles que no son nada bonitos, ¿verdad? Pero ¿qué fruto dan? Greñudos así feos, ¿verdad? Pero ¿qué fruto tan sabroso dan? No puedes sentarte en una tarde de sol ahí a recibir sombra, pues no la tiene, pero te refresca. Disfrutas esa agua que se hace, ¿verdad? Bien fría, tomarte esa fruta. Luego Jesús da ejemplos de malos árboles, el espino y la zarza, árboles que jamás darán higos o uvas, y no habría espinos y zarzas por donde quiera, ¿verdad? En las casas. Estos árboles no producen esos frutos, pues su naturaleza no es esa. Sus frutos indican qué clase de árboles son. Note muy bien, los frutos indican qué clase de árboles son, si son buenos o malos. Ahora el Señor, en el siguiente versículo, lo aplica a nosotros, esto que estamos viendo. 45. Anote el versículo 45, por favor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lea conmigo lo que acaba de anotar, nuevamente. Dice el 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia de su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí el Señor, hermanos, aplica al hombre la metáfora que acaba de explicar de los árboles. El hombre bueno, y usa otra palabra griega, no usa kalos, ahora usa agatos. El hombre bueno, esa palabra griega indica bueno en su carácter, beneficioso, honorable, que agrada a Dios. El hombre bueno entonces se conoce porque lo que sale de él, lo que atesora en su interior,
son cosas buenas. Los buenos frutos que da este hombre indican que es un buen hombre. En cambio, el hombre malo, y aquí usa otra palabra griega, no es sapros, sino poneros. El hombre malo, o sea, el hombre que habla, que causa un mal doloroso y triste. Poneros habla de una maldad que causa dolor a otros, tristeza. El hombre malo se conoce porque lo que sale de él son cosas malas. Los malos frutos que da indican que es un mal hombre. Entonces, hermanos, juntemos todo. Si queremos saber qué clase de personas somos y qué clase de personas son los demás, debemos fijarnos en los frutos de su vida, en el tipo de palabras y acciones que cada quien produce. No es, hermanos, por lo que parecen ser, que deben ser juzgadas las personas por nosotros, juzgadas en el sentido de evaluadas. No es por la apariencia externa. Algunos parecen muy fuertes, ¿verdad? Y lo son, ¿verdad? Le echan pesas, gimnasio, ¿verdad? Otros se visten bien, se arreglan bien. Sígalo haciendo. Pero no es por eso que la persona es una buena persona. No es por lo que los otros dicen de ellos, ¿verdad? Las personas no deben ser evaluadas por lo que otros opinan de ellos. No, pues es que me cae gordo, no, es que es bien enojón. Y la gente habla de los demás y a veces demasiado y a la ligera. Las personas, hermanos, según Jesucristo, se deben conocer por los frutos que dan, los hechos de su vida, sus palabras, su conducta. Y luego Jesús en este mismo versículo nos da la sentencia definitiva. Las personas se conocen por los frutos que dan. ¿Y cómo es que eso se da? Uno cuenta, ¿cómo es que sale a relucir? Pues sale a relucir en lo que habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La clase de ideas que sacamos, buenas o malas, evidencian el estado de nuestro corazón. De lo que nuestro corazón se llena, de lo que abunda en él, de lo que guarda, pues dice ahí que el hombre bueno del buen ¿qué? O sea, un tesoro, ¿qué haces con un tesoro? Guardas cosas ahí, cosas que son ¿qué? Sí, puede ser que sea una moneda del año del caldo, ahí en tu tesoro, pero para ti es valiosa porque te la dio tu papá. ¿Sí? Puede ser tu primer juguete, ¿no? Que ahí está, haciéndose más viejo. Pero es valioso para ti, lo guardas ahí. ¿Por qué? Pues porque ese fue el primer juguete que mis papás me compraron. No lo sé. Así el hombre guarda en su corazón muchas cosas, ideas, pensamientos, expectativas, motivaciones, como ya lo vimos en los temas anteriores. Formas de ver el mundo. Y las guardamos ahí porque parece que para nosotros son valiosas. Y de lo que llenamos nuestro corazón es de lo que hablamos. ¿Qué cosas guardamos en nuestro corazón, hermanos? Que consideramos valiosas para tenerlas ahí. ¿De qué cosas está lleno nuestro corazón? ¿De qué estás llenando tu vida, tu mente, tu corazón? ¿De qué lo estás llenando en estos tiempos? Eso es lo que determina lo que va a salir por tu boca tarde o temprano, lo que se va a manifestar en tus hechos. Por esto, en vano, hermanos, pueden ser 1000 consejos de la Biblia,
En vano puedo yo escuchar 1000 predicaciones o comprar todos los CDs del Ministerio de Predicaciones donde están grabados o ver un montón de videos en internet. En vano es eso si nuestro corazón está lleno de ideas y pensamientos equivocados que consideramos valiosos, pero que en realidad no sirven. Si en nuestro corazón hay malas cosas, malas ideas, intenciones, malas actitudes que le están causando dolor a otros, empezando por mi esposa, mis hijos, mis padres, mis familiares, que nos causan dolor a nosotros, que no estamos enfrentando esas cosas que hay allá adentro, de poco sirve que recibamos consejos para crecer en la vida cristiana. Si estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón con ideas falsas, con sentimientos malos, con formas de pensar equivocadas, ¿cómo podemos entonces en su momento sacar buenas cosas? Pregunto yo. ¿Cómo podemos, hermanos, ser buenas personas verdaderamente y no solo parecer buenas personas? ¿Cómo podemos producir buenas acciones y no solamente algunas buenas acciones de vez en cuando? ¿Cómo podemos ser gente que ande en buenas obras, que ande hablando lo correcto y no que el panorama de su vida es de malos frutos? Ciertamente, hermanos, todos nosotros podemos aprender a cuidar nuestras palabras en ciertas situaciones, ¿no? Uno de los lugares donde se cuidan las palabras mucho es aquí, ¿verdad? En el templo. Podemos venir programados no, voy al templo. Y aquí ya nos metemos el programa de cristiano consagrado. Y puedo aprender a hablar muy bien. ¿Y cómo está usted, hermano? Pásele, ¿verdad? No, de ninguna manera, ¿verdad? Eso se puede aprender. Podemos aprender a expresarnos decentemente ante ciertas personas, ¿verdad? Podemos aprender a ser decentes ante ciertas personas que me convienen, ¿verdad? Podemos hablar palabras dulces porque así los demás lo esperan, porque así nos conviene o porque así nos educaron, ¿verdad? Muy respetuosos, ¿verdad? Qué bueno. Podemos también aprender incluso a comportarnos en ciertos lugares correctamente y dar la impresión de que somos buenas personas, honorables, ¿verdad? Que todos nuestros asuntos están en orden, que nuestra vida está limpia, en fin. Pero quiero decirles esto, que es una realidad para ustedes y para mí. Tarde o temprano, lo que verdaderamente hay allá adentro va a salir a la luz, afectando a nuestra familia, amigos y personas con quienes no tenemos nada que esconder. Porque hay gente con la que no tenemos nada que esconder o simular. Y uno de los grandes problemas que los educadores cristianos enfrentamos es precisamente en ayudar a nuestros jovencitos a poder hacer la diferencia entre el cristianismo verdadero y el cristianismo de muchos de sus papás. Hay una lucha tremenda. Yo he enfrentado pláticas con jóvenes, porque estuve sirviendo a los jóvenes más de 15 años, pláticas con jóvenes donde ellos me han dicho, es que mi papá no hace eso y dice que es cristiano. Eso es un gran problema. La hipocresía en la casa es uno de los grandes estorbos para que las nuevas generaciones realmente busquen a Dios y se entreguen a Él. Porque cuando no tenemos nada que ocultar o con alguien no tenemos compromiso, somos como somos y ahí tristemente sale lo que hay verdaderamente aquí adentro. Tarde o temprano, hermanos, la realidad de nuestro corazón va a salir a la luz. ¿Sabe qué otras cosas sacan eso? Eso que hay verdaderamente aquí adentro y que a veces le echamos cosméticos para que se vean bien, ¿verdad? Le echamos pinturita para que no se vea tan mal lo que está aquí adentro y demos el gatazo pues a los demás de que ahí la llevamos. ¿Cómo sale lo que realmente hay adentro? Pues las presiones de la vida lo sacan.
Las frustraciones de la vida se encargan de poner en evidencia lo que hay adentro. Y finalmente despotricamos, actuamos mal, movidos por lo que en realidad hay aquí adentro. Y al venir después las consecuencias del pecado, entonces todas las máscaras se nos caen y entonces quedamos exhibidos delante de Dios y de los demás como lo que realmente había aquí adentro. Algo que a mí me causa, hermanos, mucha temor de Dios, y quiero que me siga causando, y ojalá a ti también, hermano, es la realidad de Lucas 12. Mira, Lucas 12. Que nos cause sano temor de Dios para cuidar nuestra vida, para buscar ser auténticos, sinceros. Dice Lucas 12, 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos. Por favor, ¿qué les dijo a sus discípulos? Primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, léelo otra vez en silencio y témele a Dios. A ver, léelo otra vez en silencio. Versículo 2 y 3. ¿No te da temor de eso? Si tú, que estás aquí, estás escondiendo un pecado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos, abandónalo ya. Porque se va a saber. No sé si ahorita, mañana, en un año, en 5, se va a saber. Y quisiera evitarte la vergüenza en el rostro y las situaciones difíciles que ya he visto, incluso en cristianos, que se dejaron engañar por el diablo, pensando en que nadie lo va a saber. Esto está bien, no está tan mal. Lo tengo bien escondido. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esto es una ley que nos debe llevar a temerle a Dios y dejarnos de engañar por la maldad, con la idea de que nadie va a saberlo, de que nadie lo ve. El primero que lo ve es Dios. Por eso es necesario preguntarnos honestamente, ¿de qué está lleno el tesoro de tu corazón? Tal vez tú no estás escondiendo un pecado, que estás en la práctica de él y nadie lo sabe, pero ¿qué tal la amargura que traes ahí adentro? ¿Qué tal el enojo con el que caminas? ¿Qué tal la decepción que traes allá adentro? ¿Qué tal el espíritu de crítica que te ha caracterizado en los últimos tiempos, verdad? Nada te da gusto. ¿Qué está pasando allá adentro? ¿De qué está lleno tu corazón? Lujuria, tal vez, de ver cosas, de sentir cosas. Esto determina la clase de persona que somos, de lo que llenamos nuestro corazón. ¿Qué clase de frutos, pregúntate, estoy dando en mi carácter, en mi matrimonio? ¿Cuáles son los frutos que hay en mi matrimonio? Tal vez dirás, no, es que sí, de vez en cuando hago bien las cosas. ¿De vez en cuando? ¿Cuál es el resultado, el balance general de tu vida?
Si te consideras una buena persona, ¿cuál es el balance general? No te engañes a ti mismo. En tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, ¿cuál es? Todos hacemos buenas obras, ¿verdad? Todos podemos hacer cosas buenas, pero ¿cuál es lo que está caracterizando nuestra vida? Nuestro corazón, hermano, necesita comenzar a cambiar si hemos de convertirnos en buenos hombres, que den buenos frutos, que produzcamos buenas obras de calidad, benéficas, que agraden a Dios. Si nuestro corazón no detenemos nuestro corazón de llenarse de cosas malas, si no paramos de llenar nuestro corazón de sentimientos, ideas y pensamientos equivocados, y en vez de eso comenzamos a atesorar cosas buenas en nuestra vida, agradables, entonces si no hacemos eso no comenzaremos a cambiar y no seremos realmente buenos árboles, porque nuestros frutos lo que están indicando es que somos malos árboles. Y no se trata de compararte con otros árboles, ¿no? No, hombre, nos encanta eso, ¿verdad? Siempre encontraremos un pecador peor que nosotros. Siempre. Eso no es ninguna alegría. Eso nos debe dar tristeza. Apliquemos este precepto. Hagamos una radiografía de nuestro corazón. ¿Cómo ayudan las radiografías? Acabamos de ver una donde los huesos de mi hija están más fuertes, más calcio. Indudable. Eso no lo podemos ver por fuera. Gracias a Dios, porque el que descubrió los rayos X. Pero más gracias a Dios porque Dios en su palabra nos examina. Y yo no predico para hacer sentir mal a nadie, nunca predico para un mensaje para una o dos personas. Yo soy llamado a entregar este mensaje con todo amor y lo mejor que puedo para ver quién lo aprovecha, con la esperanza de que muchos se dejen dirigir por Dios. Y si hoy Dios te está mostrando algo, aprovéchalo. Medita. Hay formas de hablar pecaminosas, desconsideradas o vanas, en las que recurrentemente caes. Pregúntate. ¿Hay malas conductas o reacciones equivocadas en las que frecuentemente caes y que parece que no puedes dejar? Cosas repetitivas que haces y ya llevas no un mes, un año, 2 o 3 o más haciendo lo mismo. O tal vez recientemente ya llevas una racha así de malas actitudes, malas reacciones. Medita. Hay evidencias en mi forma de conducirme, evidencias claras, incluso alguien te lo ha dicho y lo has pensado y dices, sí, es cierto. Evidencias que indican que las preocupaciones, el interés en las riquezas, la codicia o los placeres te están alejando de Dios. ¿Hay evidencias? ¿Te has dado cuenta de eso? Alguien te lo ha dicho. Oye, estás demasiado preocupado por esto, estás demasiado afanado. No te alcanza el día, no te alcanza el tiempo y terminas insatisfecho porque no te alcanza y ya no te pagaron aquí y enojado porque no te pagaron acá y molesto porque no salieron las cosas. O estás en el camino de querer tener más y más y codiciando, o te estás clavando demasiado en ese placer
Porque hay placeres naturales, ¿verdad? El placer de comer, de beber, ¿verdad? Disfrutamos los mexicanos, ¿verdad?, de las comidas. Pero hasta esos placeres pueden ser un estorbo. No se diga los otros placeres que nos llevan al pecado. ¿Te estás desviando? ¿Hay evidencias? De acuerdo al precepto bíblico que acabamos de explicar, entonces tenemos que buscar ¿dónde? El origen. ¿Dónde hay que buscarlo? Así es. Aquí adentro tenemos que buscar en nuestro corazón el origen de esas conductas, de esas palabras, de esas actitudes que le desagradan a Dios y nos impiden crecer para ser mejores cristianos. Pero antes de continuar, quiero aclararle una cosa. Leamos esto. El origen de nuestra conducta no está en lo que los demás hacen. A ver, léalo, por favor. Demasiadas personas le echan la culpa a los demás de su propia conducta. Ciertamente las palabras y los hechos de otros nos afectan. Sí me afectan, claro, no soy de palo. Para bien o para mal me afectan. Aún así, usted y yo somos responsables de la conducta que asumimos. Nosotros escogemos reaccionar bien o reaccionar mal ante lo que los demás hacen o dicen. Nosotros escogemos cómo procesar las heridas que los demás nos hacen. Y en el Señor, déjeme decirle que en el Señor yo puedo evitar, usted también, contaminarse con las cosas que los demás puedan hacer o decir que están mal. Podemos evitar contaminarnos con eso y tomarlos de excusa para nosotros también pecar. Podemos, con la ayuda de Dios, si crecemos y maduramos en la fe. Gracias al precepto que Jesucristo enseñó ahora, podemos saber de dónde provienen esas tendencias pecaminosas que nos dominan. ¿De dónde provienen, hermanos? De nuestro corazón. Las tendencias pecaminosas que a usted, a mí los dominan, vienen de su corazón. Ay, pastor, sí, pero es que el diablo también. Sí, el diablo. Pero el diablo, ¿a qué apela? Apela a la concupiscencia que hay aquí. Es que el mundo, pastor, no, si el mundo no estuviera así, yo sería más santo. El mundo también apela a la concupiscencia que hay aquí, en nuestro corazón. ¿De dónde provienen esas tendencias pecaminosas que nos dominan? Estas tendencias siempre están relacionadas con algo que está en nuestro corazón, con algo que hemos llenado nuestro corazón, o que permitimos algo que se sembrara ahí y no hicimos nada para quitarlo. Nos ofendió aquella persona y nos ofendió y no hicimos nada para quitarlo y ahí estamos saboreando nuestro dolor. No hicimos nada. Y caímos por esta situación que se presentó, me deprimí, ¿verdad? Y así me dejé, no hice nada. Dejé que se sembrara en mi corazón malos pensamientos contra alguien y desde ese entonces los veo feo, cuando ni siquiera fue mi problema, sino que alguien vino y me sembró esos pensamientos contra otra persona. Y podría darles muchos ejemplos. Les doy dos más. Por ejemplo, si nuestra manera de hablar comienza a caracterizarse por gritos, críticas a los demás, empezamos a tener constantes quejas, cuando antes no era así, eso indica que nuestro corazón está mal y debemos atenderlo delante de Dios. Tal vez lo que hay en el fondo y que produce esas quejas constantes o gritos o crítica a los demás, no lo sé. Tal vez lo que hay en el fondo es frustración.
Tal vez traes una envidia ahí adentro contra alguien, traes amargura o resentimiento. Entonces, tu manera de hablar no va a cambiar a menos que tú reconozcas cómo está tu corazón y empieces a trabajar en eso. Y dejes esos pecados evidentes, identificando el asunto, reconociendo con sinceridad cuál es el problema y entonces corrigiendo esa frustración, corrigiendo esa envidia, amargura o resentimiento que hay en tu corazón con la ayuda de Dios y sus principios. ¿Me explico, hermanos? Otro ejemplo de este precepto que es para la salud emocional y espiritual y moral. Si estás luchando con el hábito de gastar el dinero irresponsablemente, porque ese hábito se está volviendo cada día más común. Personas tienen dinero suficiente en sus manos, pero termina la quincena y no tienen nada, porque lo gastan irresponsablemente, desordenadamente. No tienen dominio propio de usar el dinero para lo que necesitan primero, sino que muchas veces lo gastan en cosas que no son importantes, no lo administran bien y andan pidiendo prestado a diestra y siniestra. O las tarjetas de crédito o los créditos en Coppel, en Sears, en Liverpool, ya los tienen hasta aquí. Ya están presionadísimos por pagar. Reciben su quincena y así como vino se les va en pagar todas sus deudas y los intereses. Tal vez estás teniendo ese problema de mala administración. Entonces, si lo tenemos, deberíamos revisar en nuestro interior y posiblemente encontraremos que hay alguna o varias de estas cosas que voy a mencionar. Puede ser que haya envidia adentro de tu corazón. Hay codicia, lo que ves lo quieres. Para presumirlo, para ganarle a los demás, para sentirte mejor. Hay gente que cuando se siente menos o se siente deprimida se va de compras. Tal vez adentro de tu corazón hay avaricia. Qué feos son esos pecados, ¿verdad, hermanos? Qué feos son esos pecados, la avaricia. No, yo avaricioso. Hay que reconocerlos y ese es nuestro problema. Estoy amando el dinero. Hay egoísmo, por eso estoy administrando mal. Pienso solo en mí y por eso me gasto todo en lo que yo pienso que necesito. ¿Y los demás que viven contigo? Hay falta de contentamiento, tal vez en tu corazón no estás contento con tu realidad. Incluso tal vez tienes baja autoestima y por eso administras mal el dinero. Cuando uno identifica en oración, pidiéndole a Dios ayuda, identificas con honestidad tu problema interno y lo atiendes yendo a Dios, llevándolo a Dios, lo atiendes haciendo lo que Dios quiere, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Como el tesoro del corazón va cambiando, los frutos, ¿qué? Van cambiando. Como la raíz del problema se está solucionando, las actitudes y los hechos y las palabras van cambiando. Cuando uno reconoce lo que está pasando ahí y lo llevas a Dios y lo atiendes como Él quiere, entonces viene la transformación. En muchas ocasiones hemos intentado corregirnos a nosotros mismos y pensamos cosas como estas. Todos hemos pensado cosas como estas, ¿no? Cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas. Ya no voy a hacer esto.
Ya no quiero reaccionar así. Y somos sinceros, pero no lo logramos. Voy a dejar de hablar así, sí es cierto, ¿verdad? Tal vez hasta se los hemos dicho a los en casa, ¿no? Ya, sí, cierto, sí. Ya no voy a hacer eso, está mal. Volvemos a las andadas. ¿Sabe por qué? Porque no estamos corrigiendo la conducta, las palabras, desde el origen del problema. Solamente queremos podar el árbol, ¿verdad? Es como podar el árbol por fuera, quitarle lo feo y ya estoy bien. Pero como no cambia el corazón, con el tiempo, los frutos malos que empiezan a suceder, empiezan a salir, porque aquí el problema no ha cambiado, aunque, me agarro para no decirle sus cosas, ¿verdad? Me agarro de la mesa me pellizco para no decir lo que... El problema no... Y eso no nos va a aguantar mucho tiempo. Cuando ya la situación nos tenga hasta la coronilla, ahí vamos a explotar y ahí sale todo lo que hay adentro. No funciona autocorregirnos. No funciona. Lo que hay que atender es nuestro corazón, ir a la fuente del problema, rendirlo a Dios y con su ayuda comenzar un proceso de limpieza de nuestro interior, de nuestro corazón, con el poder de Dios y su palabra. Entonces comienza uno a abandonar esas malas conductas que recurrentemente nos dominan y seremos mejores personas. Pero no por nuestros esfuerzos personales, sino por la obra de Dios y su palabra en nuestro corazón, pues en un corazón que está dejándose ayudar, que está despojándose de estas malas cosas, en un corazón que va quitando eso, la palabra de Dios es recibida y entonces Dios puede obrar cambios en nuestra conducta. Dios y su palabra son las principales fuentes de ayuda espiritual y emocional que necesitamos, hermanos. Debemos mirar en nuestro propio corazón, ir a la fuente del problema, con la ayuda de Dios entrar en el proceso de limpiar nuestro interior con el poder de Dios y su palabra. Entonces comenzamos a abandonar esas malas conductas que recurrentemente nos dominan y seremos mejores personas. Pero esto exige, hermanos, esto exige que le pidamos ayuda a Dios para identificar el asunto de origen. Reconozcamos con sinceridad el problema. Creer en la verdad de Dios, lo que Dios dice, y dar los pasos que su palabra nos indica para corregirnos, dependiendo del temor de Dios. Agarrados de su poder, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo. No va a ser por nuestros esfuerzos personales. Aquí en este libro hay instrucciones para abandonar el pecado. ¿Tienes amargura? La Biblia dice, perdona. Como yo te perdoné a ti, completo, sin condiciones. La Biblia dice, ¿tienes envidia? La palabra de Dios dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y que Él jamás nos va a abandonar. Y que no es comparándonos con lo demás que debemos vivir, sino aceptando lo que tenemos, lo que somos y entregándonos a Dios y dándole gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En la palabra de Dios hay instrucciones. El proceso de cambio, hermanos, en nuestro interior, una vez que has reconocido eso, también puede requerir de la ayuda de un consejero maduro o incluso puedes requerir de la ayuda, en algunos casos, de un consejero profesional. Dios también nos ayuda por medio de tales personas. Pero el gran problema es que a veces no queremos reconocer que aquí tenemos un problema.
Y puede pasar mucho tiempo y estar siendo muy duros, obstinados, y siendo malos árboles, poneros, haciendo un mal que causa dolor a nosotros y a otros, aún diciéndonos cristianos. Ese es el más grande obstáculo. Un corazón duro que se rehúsa a reconocer que tiene un problema o que reduce su problema. No, pues sí, pero está chiquito. Cuando a todas luces es un gran problema. Y los nuestros nos han dicho y otros nos han tratado de ayudar. Pero nosotros estamos bien. Todo lo que está escondido sale a la luz. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No tenemos por qué llegar a los tristes estados en los que mucha gente llega. No tienen por qué pasar los años para que tus hijos terminen aborreciéndote. No tienen por qué pasar los años para que sigas perdiendo amigos por tu mal carácter. No tiene por qué pasar el tiempo para que dentro de un año o dos tu esposa te tenga que abandonar por flojo. Aprovecha. Si has entendido esto, aprovecha. Identifica el problema en tu corazón y llévalo a Dios. A veces hay situaciones complejas en nuestro ser que requieren de alguien que nos ayude de manera más especializada a distinguir qué pasa en nuestro corazón. Esa ayuda la necesitamos para comenzar a comprender experiencias de nuestro pasado y cómo nos han afectado, así como el daño que otros nos hicieron, las heridas que eso generó y las emociones y pensamientos que nos han dominado. Si es necesario buscar a un consejero, un hermano maduro que con la Biblia nos escuche y nos ayude, hay que hacerlo. Si es necesario ir a un consejero profesional porque ya se salió de mis manos el problema y ya no tengo control de él, entonces hay que hacerlo. Nunca deberíamos descartar la posibilidad de acercarnos a alguien capacitado para que nos ayude, especialmente cuando de manera individual no hemos podido encontrar el origen de cierta conducta pecaminosa. Aunque hemos dado los pasos de la Biblia, todavía nos sigue molestando eso. Tal vez necesites ir a un consejero, decirle tu problema y con la Biblia que te ayude. Tristemente, muchas personas no buscan la ayuda que necesitan debido a la pena, la vergüenza, el orgullo o el temor a ser rechazados o juzgados. Y no se atienden de su problema en su corazón y siguen luchando solos. Y lo peor es que siguen afectando a otros, en especial a los que viven con ellos. Que no te suceda a ti así. Atiende tu corazón. Atendamos nuestro corazón. Evaluemos qué está saliendo de él. ¿Qué estamos manifestando en estos tiempos, en nuestras actitudes, palabras, conducta que le desagradan a Dios? Y veamos y pidámosle a Dios, Señor, como dice el salmista. Terminamos ahí. Salmo 139, puestos de pie. (23 y 24).
Te invito a que empieces a orar así, frecuentemente, sobre todo cuando identifiques que algo no está bien en tu vida. Empieza a orar así. Dice, juntos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ahí está el corazón abierto y dispuesto a lo que Dios te muestre. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Agrega ese versículo a tu hoja. Y otra vez, al rato, lo agregas. Y esta semana, carga tu hojita, repásalo. Si la información de esa hoja reciclada, la información de la palabra de Dios, la dejas entrar a tu corazón y la pones en práctica, te va a ayudar más que 20 consultas en el psicólogo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oremos. Señor, gracias por tu palabra preciosa, porque este principio para la sanidad emocional y espiritual de nuestra vida es tremendo, es grande. Gracias porque el Señor, el Maestro de Maestros, nos dejó estas porciones para que meditáramos en ellas y las aplicáramos a nuestra vida. Y te pido por todos aquellos que han entendido el mensaje de tu palabra y que están tomando decisiones en su vida el día de hoy, ayúdalos, fortalécelos. Y que si tú has mostrado a muchos corazones que algo no está bien, ayúdales a dar los pasos para atender su corazón, entregarte lo que hay adentro y apartarse de eso y llenar su corazón de lo que tú quieres. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí entre nosotros que el día de hoy ha entendido que te necesita, que hoy se entregue a ti. Y así como estamos con rostros inclinados, por favor, hermanos, orando unos por otros, abro la invitación de salvación. Habrá alguien visitándonos por primeras veces, 1, 2 o 3, no lo sé, que estás aquí y que reconoces, pastor, mi corazón no está bien, pero mi problema es que yo no tengo un encuentro con Jesús, yo no tengo a Dios en mi corazón, yo no tengo a Jesucristo en mi corazón. Yo quiero que Él venga y me perdone mis pecados y me ayude a cambiar. Quiero tener un encuentro salvador con Cristo. Porque el único que puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, el único que puede regenerarnos, hacernos nuevas criaturas, es Jesucristo por su sangre derramada en la cruz, donde llevó tus pecados y los míos y obtuvo victoria sobre la condenación eterna, condenación que merecemos, y sobre el pecado. Quisieras venir al encuentro con Jesús, porque nunca te has entregado a Él para perdón de tus pecados, para salvación de tu alma. Sal de tu lugar. Ven, aquí te vamos a explicar unos minutos. Alguien aparte te va a explicar unos minutos cómo se recibe a Cristo con la Biblia abierta. Necesitas de Dios. Da unos pasos, ven, te quiero saludar.
aquí abajo de la plataforma. No vas a decir nada, es tu deseo de aceptar a Cristo lo que se demuestra. Nada más demuestras que tienes ese anhelo de venir a los pies de Cristo y quiero orar por ti, saludarte. Pide permiso, da unos pasos. Sal de la fila, ven aquí enfrente, aquí te espero. Si hubiera alguien, con toda confianza, atiende tu corazón. Lo primero que necesitamos es a Cristo en nuestro corazón. ¿Habrá alguien? Sal de tu lugar, da unos pasos, aquí te espero, abajo de la plataforma para compartirte del Señor. Señor bendito, te doy gracias por lo que hemos estudiado y te pido que lo que nos hayas mostrado a todos nos ayudes a seguirlo meditando y atenderlo. Y que en tu iglesia haya muchas personas que tengamos cuidado de nosotros mismos, cuidando nuestra relación contigo y cuidando nuestro corazón. Y así podremos experimentar la vida abundante que tú nos preparaste, que tú diseñaste para cada cristiano. Ayúdanos en nuestras luchas a seguir creciendo y bendice a cada corazón en el nombre de Cristo. Amén.